Es el tiempo de don Andrés L. y Mateo. Muchas gracias. Muchas cosas que no son estrictamente económicas y que tampoco tienen que ver con algunas decisiones que en los primeros 100 días debería tomar el presidente de la República, van a gravitar mucho respecto de la valoración del gobierno que va a entrar el próximo 16 de agosto. Miren, lo que tiene que ver con los privilegios del Parlamento de la República Dominicana es un factor que se está poco a poco encaramando en un movimiento ético de reclamo nacional que pide la racionalización de ese privilegio desmedido que los senadores y diputados tienen. Yo he hecho 2 intervenciones aquí y esta está solo destinada a advertir la magnitud que este movimiento va a tener y la importancia que tiene que los propios legisladores, tanto de la oposición como de los partidos vinculados al frente que ganó las elecciones, tomen en cuenta ese reclamo de la población que se está haciendo cada vez más creciente. Hoy se pronunció Participación Ciudadana, uno de los periódicos trae una serie de entrevistas a nivel ciudadano, y en fin, hay mucha conciencia alrededor del hecho de tratar de controlar, limitar, eliminar el desafuero de los privilegios que tiene el Parlamento Dominicano, porque es sencillamente una injusticia patente ante los ojos de todos los ciudadanos que son simples mortales. Los diputados y senadores no son seres privilegiados, no deberían serlo. Los diputados y senadores son servidores públicos, como el presidente de la República, servidores públicos, y no tienen ningún tipo de estatuto especial en lo que respecta al perfil de la profesión con la que se desempeñan en el ámbito oficial frente a un médico, frente a un maestro, frente a un policía, frente a un alguacil, frente a un juez. Ninguna deberían tener. Y en este país, que como bien decía Ulises Francisco Espaillat, es un país que desgraciadamente vive alejado de la razón, exiliado de la razón, las cosas terminan por verse enteramente natural. Yo recuerdo que una vez que hubo reclamos para limitar estos privilegios en relación con los bonos que se le entregan, que llegan casi a $500,000 de pesos, por ejemplo, en Navidad, a $500,000 de pesos, en los Reyes a un poco más de $250,000, en montones de fechas le dan bonos de una enorme cantidad de dinero. Y hubo reclamos respecto de las 12 exoneraciones incluidas, que por periodo de estancia en el Parlamento se le da a cada uno de sus integrantes. Y Elpidio Báez, ese mismo sujeto que en este país ha aportado tantas cosas negativas a la desinstitucionalización, proclamó que ese era un derecho adquirido. Él dijo, pero no pueden discutir eso porque ese es un derecho adquirido. Un derecho adquirido. ¿Usted se imagina lo que tiene que tener en la cabeza este señor, que considera que la depredación legítima, porque el barrilito es corrupción legitimada, Yo se los dije miles de veces a ellos para que me sometieran, que eso era corrupción legitimada, aprovechándose el hecho de que ellos legislan para sí mismos. Y ese señor es capaz de decir que ese era un derecho adquirido. Cuando se discutió el por qué la Cámara de Diputados y el Senado se daba un sistema previsional propio, el mismo señor dijo que ese era un derecho adquirido. Es lo que constituye la deformación de la visión del aparato institucional. Por eso yo siempre he dicho, y quienes me han leído y quienes me han oído hablar, verán que yo reitero siempre la misma idea, que los líderes dominicanos no han salido del siglo XIX todavía en lo que respecta
a su concepción del Estado. Viven, están anclados en el siglo XIX y creen que ellos pueden hacer este tipo de aparcelamiento de los bienes públicos para autoasignárselo, porque es, como decía ese supremo cínico de la política dominicana, que se llama Elpidio Báez, como decía, un derecho adquirido. Hay que romper con esos privilegios en este país. Y por suerte hay un movimiento ético que está creciendo alrededor de esta demanda. El gobierno, el presidente, que es el líder del partido mayoritario que ganó las elecciones, tiene que tomar en cuenta estos reclamos de la población. Pero de inmediato, estos senadores y diputados que proclaman el cambio tienen que demostrarlo en la práctica, no en el discurso. Tienen que afiliarse a este movimiento ético que pretende restituir dignidad a la función pública y que la coyuntura de ser diputado o senador no le permita a un sujeto legislar en su propio favor para llenarse de dinero y de privilegios irritantes. Hay también que bajar los sueldos escandalosos. Una de las primeras medidas debía ser esa. Aquí hay sueldos que no tienen ninguna justificación frente a la miseria solemne de las mayorías. Casi 11 años y el sector público no ha visto un aumento salarial real. ¿Cómo es posible que el director, que el que dirige la Superintendencia de Seguros gane casi 1 millón de pesos? ¿Cómo es posible que el de la Superintendencia de Electricidad gane 1 millón de pesos? ¿Cómo es posible que el presidente del Banco Central o administrador o lo que fuere, o dueño porque él está ahí hace más de 20 años, propietario del Banco Central, gane 2 millones de pesos? Son cosas que hay que llevarla a un marco de racionalidad, porque ese país tiene acumulada tantas deudas sociales, tanta injusticia. Hemos caminado por la alfombra de la desigualdad, incluso en medio de la abundancia, porque aquí ha habido crecimiento sostenido desde el año 1961 hasta acá, incluso en épocas críticas para la nación. Lo que no ha habido es racionalización de la riqueza producida y uso por lo menos equitativo de la distribución o de la redistribución. Y sí mucha corrupción que ha aplanado enormemente la curva en este país de la desigualdad. Yo quiero que lo vean de forma muy sencilla, muy elemental. Responder a este movimiento ético que parece que se va a levantar conviene a un gobierno que ha esgrimido el cambio. Bajar los sueldos escandalosos, eliminar todos esos privilegios de los diputados, cerrar esa seguridad social especial que se dieron ellos mismos. Todo eso va a contribuir en este país a ir fundando una sociedad más equilibrada y más justa, en la que valga la pena vivir. Argenis.